El millonario fingió ir a trabajar, y lo que descubrió sobre su hijo discapacitado lo dejó en shock. El millonario fingió salir a trabajar como cada mañana, pero regresó en secreto con el corazón preparado para descubrir una traición que jamás imaginó. Su hijo, el mismo niño que él creía frágil y condenado a una vida inmóvil, estaba riendo. Para Héctor Salgado, el mundo era control. Empresario exitoso, meticuloso, respetado, había aprendido que todo problema podía resolverse anticipándolo. Todo, menos la enfermedad de su hijo. Desde el accidente que dejó a Lucas, de 6 años, parcialmente paralizado de las piernas, Héctor había convertido su amor en vigilancia constante y su miedo en una jaula invisible. Los médicos habían sido claros, o al menos eso creyó entender. Reposo, cuidado extremo, nada de esfuerzos innecesarios. Héctor escuchó solo una palabra y la grabó a fuego en su mente: riesgo. Desde entonces, cada intento de movimiento le parecía una amenaza, cada estímulo una posible tragedia. La casa se llenó de reglas. Lucas no podía bajar solo de la cama. No podía intentar levantarse. No podía caerse, ni frustrarse, ni equivocarse. Vivía rodeado de cojines, barandales y miradas adultas llenas de pánico. Héctor estaba convencido de que así lo protegía, sin notar que también lo estaba encerrando. Cuando contrató a Rosa, una criada sencilla, de pocas palabras y manos firmes, lo hizo con una condición clara: mi hijo no se mueve sin ayuda. Rosa asintió. No discutió. No preguntó. Pero algo en su mirada hizo que Héctor sintiera una incomodidad que no supo explicar. Con el paso de las semanas, Héctor comenzó a notar detalles que lo inquietaron. Lucas parecía más despierto, más inquieto. ¿Y Rosa? Rosa hablaba con él como si no estuviera roto, como si su cuerpo no fuera un límite absoluto. Héctor empezó a sentir que algo se le escapaba de las manos. Entonces tomó una decisión que creyó razonable. Fingiría irse a trabajar, pero regresaría sin avisar. Quería ver qué hacía Rosa cuando no había vigilancia. Estaba seguro de lo que encontraría: negligencia, descuido, tal vez incluso una imprudencia peligrosa que confirmara sus temores. Ese día salió como siempre. Besó a su hijo en la frente. Dio instrucciones claras. Cerró la puerta. Pero no se fue. Esperó. Volvió por la entrada lateral, en silencio, con el corazón acelerado, preparado para intervenir en cualquier momento. Desde el pasillo, escuchó algo que lo paralizó. Una risa. No una risa suave o contenida. Una risa abierta, viva, infantil. La risa de un niño que no tenía miedo. Héctor sintió que el estómago se le hundía. Eso no debía estar ocurriendo. Lo que aún no sabía era que, al cruzar esa puerta, no iba a descubrir una traición, sino la verdad más dolorosa de todas: que su mayor acto de amor había sido, sin quererlo, la mayor prisión de su hijo. Héctor avanzó apenas unos pasos más, y se detuvo detrás de la pared que separaba el pasillo de la sala. No quería interrumpir. No todavía. Algo dentro de él, una mezcla de miedo y necesidad, le pedía observar un poco más. El sonido de la risa de Lucas seguía ahí, clara, real, como si desafiara todo lo que él había creído durante meses. Rosa estaba sentada en el suelo, a la altura del niño. No lo sostenía, no lo sujetaba. No había cojines estratégicos ni manos listas para evitar una caída. Solo estaba allí, presente, atenta. Lucas tenía las manos apoyadas en el piso y el cuerpo inclinado hacia adelante, concentrado, esforzándose con una seriedad que Héctor nunca le había visto. Despacio, dijo Rosa con voz firme pero tranquila. Tú puedes decidir cuándo parar. No lo empujaba, no lo apuraba, no celebraba cada mínimo movimiento. Le hablaba como Lucas logró avanzar unos centímetros arrastrando las piernas con torpeza. Se detuvo, respiró hondo y sonrió. No era una sonrisa de logro heroico, era una sonrisa de descubrimiento, como si acabara de darse cuenta de algo que nadie le había permitido comprobar antes, que su cuerpo, aún con límites, respondía. Héctor sintió un impulso violento de entrar corriendo y levantarlo del suelo. Cada fibra de su cuerpo gritaba peligro. Caída,
lesión, retroceso, todo lo que había jurado evitar. Pero sus pies no se movieron. Algo más fuerte lo mantenía quieto. La certeza incómoda de que interrumpir ese momento sería arrancarle algo a su hijo. Rosa sacó de debajo de la mesa un cuaderno gastado. Lo abrió con cuidado, como quien maneja algo valioso. Lucas la miró, curioso. «Hoy hiciste más que ayer», le dijo. «¿Te acuerdas cuánto era ayer?» El niño asintió con orgullo y señaló una marca dibujada en la hoja. Héctor contuvo la respiración. No reconocía ese cuaderno. No sabía de esas marcas, ni de esos avances, ni de esos registros silenciosos. Durante meses había hablado con médicos, terapeutas y especialistas, y sin embargo, la evidencia más constante había estado ocurriendo ahí, en el suelo de su casa, sin que él la viera. Lucas intentó incorporarse apoyándose en una silla baja. Sus brazos temblaron. Falló. Cayó sentado. Y luego se rió. No lloró. No se frustró. Rosa no corrió a levantarlo. «Eso también es aprender», dijo. «Saber cómo caer sin lastimarte». Héctor sintió que algo se quebraba dentro de él. No era rabia contra Rosa. Era contra sí mismo. Comprendió que había pasado tanto tiempo protegiendo a su hijo del dolor, que también lo había protegido del intento, del error, del progreso. Desde ese rincón oscuro del pasillo, Héctor entendió una verdad que le resultó devastadora. Su hijo no estaba mejor a pesar de no seguir sus reglas, sino precisamente porque alguien se había atrevido a tratarlo como algo más que un diagnóstico. Héctor ya no pudo seguir observando en silencio. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que sentía que, si no intervenía, algo terrible ocurriría. Dio un paso al frente y luego otro, hasta que su sombra se proyectó en el suelo de la sala. Lucas fue el primero en notarlo. Levantó la vista sorprendido, y su sonrisa se congeló por un instante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Héctor con una voz más dura de lo que había planeado. Rosa no se sobresaltó. No escondió el cuaderno. No corrió hacia el niño. Simplemente se giró y lo miró de frente, con la calma de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Lucas bajó la mirada, como si hubiera sido descubierto haciendo algo prohibido. Sus manos buscaron apoyo en el suelo, inseguras. Héctor sintió una punzada de culpa inmediata. Ese gesto era el resultado de meses de advertencias, de límites impuestos desde el miedo. «Levántate del piso», ordenó. «Ahora». Rosa levantó la mano con suavidad, no para desafiarlo, sino para pedir un segundo. «Déjelo terminar», dijo. Él decidió intentarlo. Esa frase, tan simple, encendió algo dentro de Héctor. ¿Decidir? ¿Desde cuándo su hijo decidía algo relacionado con su cuerpo? «Usted no entiende el riesgo», respondió Héctor avanzando. «Si se cae mal, si se lastima, si nunca intenta», lo interrumpió Rosa. «Nunca sabremos de qué es capaz». No levantó la voz, no discutió, pero cada palabra cayó con el peso de una verdad incómoda. Héctor miró a su hijo, y luego el cuaderno que Rosa sostenía. «¿Qué es eso?», preguntó. Rosa se lo extendió sin dudar. «Un registro», dijo, «de lo que logra cada día, de lo que nadie le pidió que hiciera, pero hizo igual». Héctor pasó las páginas con manos temblorosas. Fechas, dibujos, marcas pequeñas, notas escritas con letra sencilla. Hoy sostuvo el peso 5 segundos. Hoy no lloró al caer. Hoy pidió volver a intentar. Nada de eso estaba en los informes médicos. Nada de eso se lo habían dicho a él. «¿Desde cuándo hace esto?», preguntó, sin levantar la vista. «Desde que noté que su hijo no estaba paralizado por el cuerpo», respondió Rosa, «sino por el miedo que lo rodeaba». La frase fue directa, casi brutal, y aún así, no había acusación, solo diagnóstico. Lucas, sentado en el suelo, observaba a los adultos con atención. No entendía las palabras, pero sí el ambiente. Se apoyó en la silla y, con esfuerzo visible, logró incorporarse un poco más que antes. Héctor lo vio. Esta vez, no pudo negarlo. En ese instante, Héctor comprendió que la discusión no era sobre desobediencia ni límites laborales. Era un duelo silencioso entre dos formas de amar, una que protege encerrando y otra que protege atreviéndose. Y por primera vez,
Dudó de que la suya fuera la correcta. Héctor dejó el cuaderno sobre la mesa como si pesara demasiado. No levantó la vista de inmediato. El silencio que se instaló en la sala no era incómodo. Era revelador. Lucas seguía en el suelo, apoyado en la silla, respirando con esfuerzo pero sin angustia. Rosa no se movió. Esperaba. Sabía que aquel momento no necesitaba defensa, sino tiempo. «Usted no es médica», dijo Héctor finalmente, con una voz más cansada que firme. «No puede decidir qué es seguro para mi hijo». No era un ataque directo. Era un último intento de aferrarse a la autoridad que siempre lo había protegido del caos. Rosa asintió despacio, aceptando la verdad parcial de esas palabras. «No lo soy», respondió. «Por eso no decido por él». La frase cayó con suavidad, pero dejó una grieta. Rosa se acercó un poco más, sin invadir el espacio del niño. «Los médicos hablan del cuerpo. Yo observo a la persona. Y su hijo quiere intentarlo». Héctor apretó la mandíbula. «¿Y si se lastima?», preguntó. «¿Y si retrocede? ¿Y si todo empeora?». Rosa lo miró con una mezcla de respeto y firmeza. «Entonces habrá aprendido algo», dijo. «Pero si no lo dejamos intentar, lo único que aprende es que no puede». Lucas levantó la vista en ese momento, como si comprendiera que hablaban de él. Se apoyó de nuevo en la silla y movió una pierna unos centímetros. Nada espectacular, nada milagroso. Pero era movimiento real, voluntario. Héctor lo vio con claridad por primera vez, sin filtros médicos ni miedo anticipado. Rosa volvió a tomar el cuaderno y lo abrió en una página marcada. «Aquí está lo que los informes no muestran», explicó. «No porque los médicos estén equivocados, sino porque no pueden estar aquí todos los días». Le señaló una anotación simple. «Hoy pidió bajar al suelo solo. Eso no aparece en ningún diagnóstico», añadió. «Pero cambia una vida». Héctor sintió que algo se desmoronaba dentro de él. Durante meses había repetido que todo lo hacía por amor. Y era verdad. Pero ahora veía el otro lado de ese amor. El miedo constante, la vigilancia, la negación del riesgo como si el riesgo fuera peor que la renuncia total. «¿Está diciendo que yo lo dañé?», preguntó con la voz quebrada. Rosa negó con suavidad. «No», respondió. «Digo que usted lo ama tanto, que no se dio cuenta de que también lo estaba deteniendo». No hubo juicio en sus palabras. Solo una verdad difícil de escuchar. Lucas logró ponerse de pie unos segundos más, temblando, concentrado. Miró a su padre, buscando algo. No permiso. No aprobación médica. Buscaba confianza. Héctor dio un paso adelante por reflejo, y se detuvo. Por primera vez no intervino. En ese instante Héctor comprendió que el problema nunca habían sido solo las piernas de su hijo. Había sido el miedo que él mismo había colocado alrededor de ellas. Y aceptar eso dolía más que cualquier diagnóstico, porque implicaba algo mucho más difícil que pagar tratamientos, atreverse a soltar, y permitir que su hijo viviera incluso con la posibilidad de caer. Héctor se quedó a solas con el cuaderno cuando Rosa llevó a Lucas a descansar. Cerró la puerta con cuidado, como si el silencio pudiera romper algo frágil. Se sentó en la mesa grande del comedor, la misma donde había firmado contratos millonarios, y abrió la primera página con una atención que nunca había dedicado a ningún informe médico. Las hojas no hablaban de diagnósticos ni porcentajes, hablaban de días, de intentos, de pequeños logros anotados con fechas, dibujos torpes y palabras sencillas. Hoy sostuvo su peso 3 segundos más. Hoy se enojó al caer, pero volvió a intentar. Hoy pidió hacerlo solo. Cada frase tenía algo que ningún estudio clínico había logrado transmitirle. Proceso. Héctor sintió vergüenza al reconocer su propia ausencia. No física, porque siempre había estado allí, sino emocional. Había delegado la observación diaria en especialistas. Había confiado en gráficos y pronósticos, pero nunca se había detenido a mirar a su hijo en el tiempo. El cuaderno era una historia paralela que había ocurrido frente a sus ojos, sin que él la viera. Volvió a las primeras páginas y notó algo que lo desarmó aún más. Los avances no empezaban cuando él se iba de casa. Empezaban cuando alguien dejó de decirle a Lucas «no puedes» y empezó a decirle «inténtalo con cuidado».
No había milagros, había continuidad. Había alguien que no se rendía en los días malos. Recordó todas las veces que había detenido a su hijo antes de que fallara, todas las veces que había intervenido antes de que se frustrara. Lo había hecho creyendo que lo protegía del dolor. Ahora entendía que también lo había protegido del aprendizaje, de la confianza, de la posibilidad de sorprenderse a sí mismo. Cuando Rosa regresó, Héctor seguía leyendo. No levantó la vista de inmediato. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó, sin reproche, solo cansancio. Rosa respondió con honestidad tranquila. Porque usted no estaba listo para escucharlo. Y porque esto no se demuestra hablando, se demuestra dejando intentar. Héctor asintió despacio. Entendió que había confundido control con responsabilidad, que había creído que amar era anticipar cada posible caída, cuando en realidad amar también era acompañar después de ella. El cuaderno no lo acusaba, le mostraba lo que había sido posible sin su intervención constante. Esa noche, Héctor se sentó junto a la cama de Lucas más tiempo del habitual, no para vigilarlo, sino para observarlo. Vio cómo movía las piernas dormido, cómo cambiaba de posición con esfuerzo propio, detalles que antes habría pasado por alto o atribuido al azar. «Papá», susurró Lucas medio dormido, «mañana quiero intentar otra vez». Héctor tragó saliva. Esa frase tan simple era una petición de confianza, no de permiso médico, no de protección extrema, de confianza. «Lo intentaremos», respondió finalmente. Juntos. Al apagar la luz, Héctor entendió que el cuaderno no solo revelaba avances físicos, revelaba algo mucho más profundo, que su hijo nunca había dejado de luchar, y que el verdadero cambio no sería en las piernas de Lucas, sino en la capacidad de su padre para dejar de controlar el miedo y empezar a confiar en el amor. La propuesta no llegó como un desafío, sino como una invitación incómoda. Rosa no habló de metas ni de avances espectaculares. Habló del suelo, de ese lugar al que Héctor había declarado territorio prohibido desde el accidente. «Necesita volver a estar ahí», dijo, no para demostrar nada, para sentir que pertenece. Héctor sintió un frío en el pecho. El suelo significaba caídas, golpes, errores sin barandales. Significaba perder el control. Su primera reacción fue negarse, envolver la idea en argumentos razonables. Superficies duras, reflejos lentos, informes médicos. Rosa escuchó todo sin interrumpir, como si supiera que el miedo necesitaba hablar antes de soltarse. «No vamos a empujarlo», respondió ella cuando Héctor terminó. «No vamos a forzarlo. Solo vamos a bajar con él». La diferencia entre empujar y bajar parecía mínima, pero para Héctor era abismal. Empujar era riesgo. Bajar era acompañar. Aún así, el nudo no se deshacía. Lucas, que había escuchado en silencio, levantó la mano. «Yo quiero», dijo. No fue un ruego ni una súplica. Fue una afirmación sencilla. Héctor miró a su hijo, y por primera vez vio algo que los informes no describían. Determinación tranquila. Prepararon el espacio con cuidado, no como una jaula, sino como un lugar digno. Una alfombra firme, sin excesos. Una silla baja cerca. Ningún adulto rodeándolo como escudo. Rosa explicó cada paso a Lucas, mirándolo a los ojos, devolviéndole la decisión en cada movimiento. Héctor se arrodilló, con las manos listas para intervenir. Rosa lo miró y negó despacio. «Confíe un segundo», susurró. «Si hace falta, estamos». Ese «si hace falta» fue lo único que permitió a Héctor quedarse quieto. No soltar del todo, pero no invadir. Lucas bajó primero una pierna, luego la otra. Se sentó, respiró, apoyó las manos. El suelo estaba frío, real, distinto a todo lo que conocía. No lloró, no se asustó. Miró a su padre, buscando algo que Héctor tardó un segundo eterno en ofrecerle. Una mirada sin pánico. Intentó moverse. Se arrastró unos centímetros. Cayó de lado. Se reincorporó. Cada gesto era lento, imperfecto, pero suyo. Rosa no celebró. Héctor no intervino. El tiempo se estiró como si el mundo entero estuviera aprendiendo a esperar. Cuando Lucas logró llegar hasta la silla y apoyarse, levantó la vista con una sonrisa cansada.
No había triunfo épico, solo satisfacción honesta. Héctor sintió las lágrimas llegar sin aviso, no por lo que su hijo había hecho, sino por lo que él había permitido que ocurriera. En ese suelo, tan temido y tan simple, Héctor entendió que amar no era evitar cada caída, sino estar dispuesto a arrodillarse cerca. Que el control había sido su refugio, pero la confianza era el camino. Y supo, con una certeza nueva y temblorosa, que nada volvería a ser igual después de haber dejado a su hijo tocar el mundo con sus propias manos. La llamada del hospital llegó temprano al día siguiente. No era urgente, pero sí formal. Una revisión de rutina, un ajuste de seguimiento. Héctor colgó el teléfono con el estómago revuelto, porque sabía que ya no podía entrar a esa sala como antes. Algo había cambiado. No en los informes, en él. El consultorio estaba impecable, frío, preciso. Gráficas en la pared, términos técnicos. El médico habló con seguridad, repasando el historial de Lucas como quien enumera datos cerrados, limitaciones, riesgos, pronósticos estables. Héctor escuchaba, pero su mente volvía una y otra vez al suelo de la sala, a las manos de su hijo apoyándose con decisión. Ha habido algunos intentos de movimiento, mencionó el médico, pero es importante no generar falsas expectativas. La frase cayó como una advertencia. Héctor sintió el impulso de asentir, como siempre, pero no lo hizo. Por primera vez, no respondió de inmediato. ¿Y si no son falsas?, preguntó. ¿Y si solo no las estamos mirando bien? El médico levantó la vista, sorprendido. No estaba acostumbrado a esa pregunta. Respondió con cautela, apoyándose en estadísticas y estudios. Nada incorrecto, nada cruel, pero todo distante. Héctor habló entonces de lo que había visto. No exageró, no prometió milagros. Describió movimientos pequeños, intentos repetidos, una voluntad que no figuraba en los informes. El médico escuchó, serio, pero mantuvo la línea. Eso no cambia el diagnóstico, dijo. Hay que ser responsables. Responsables. La palabra resonó con fuerza. Durante meses, Héctor la había usado como escudo. Ahora entendía que podía significar dos cosas distintas: proteger de todo riesgo, o acompañar un proceso real, aunque no estuviera garantizado. Rosa no habló en la consulta. No era su lugar. Pero cuando salieron, dijo algo simple. La ciencia explica límites. No siempre explica posibilidades. No era un desafío. Era una observación nacida de la práctica cotidiana. Esa noche, Héctor volvió a abrir el cuaderno. Comparó fechas, intentos, reacciones. Nada contradecía a los médicos, pero nada encajaba del todo con la idea de inmovilidad absoluta. Había progreso, lento, irregular, pero vivo. Lucas, desde la alfombra, intentaba mover un juguete con los pies. No lo lograba siempre. A veces se frustraba, a veces reía. Héctor lo observó largo rato sin intervenir. Cada intento era una respuesta silenciosa a todas las dudas. Esa noche, Héctor entendió que no estaba eligiendo entre ciencia y fe. Estaba eligiendo entre obedecer sin cuestionar o acompañar con responsabilidad y coraje. Y por primera vez, supo que ser un buen padre no significaba repetir diagnósticos, sino atreverse a caminar junto a su hijo, aunque el camino no estuviera del todo trazado. La decisión no se tomó en voz alta. Se fue formando en Héctor como se forman las tormentas. Despacio, cargada de electricidad. No era una orden ni un experimento. Era algo mucho más difícil de aceptar. Permitir un intento sin estar encima, sin manos listas, sin la sombra del por si acaso dominándolo todo. Rosa fue clara desde el inicio. No significa dejarlo solo, dijo. Significa no interrumpir antes de tiempo. Héctor entendió la diferencia, pero no por eso fue más fácil. Durante meses había vivido con el cuerpo inclinado hacia adelante, preparado para evitar cualquier caída. Ahora debía aprender a quedarse quieto. Eligieron un momento común, sin anuncios, sin preparación exagerada. Lucas estaba en la alfombra, con algunos juguetes cerca. La silla seguía allí, como referencia, no como muleta. Rosa se sentó a un lado. Héctor permaneció de pie,
con los brazos tensos, luchando contra el impulso de adelantarse. Tú decides, le dijo Rosa a Lucas. Si quieres parar, paras. El niño asintió con seriedad. Apoyó las manos en el suelo y comenzó a moverse con una concentración absoluta. Cada centímetro requería esfuerzo. No había prisa. No había expectativa externa. Solo un cuerpo explorando sus propios límites. Héctor sintió como el tiempo se alargaba. Cada movimiento parecía una prueba para su corazón. Cuando Lucas perdió el equilibrio y cayó de costado, el mundo se detuvo. Héctor dio un paso adelante y se detuvo a sí mismo. Rosa no se movió. Lucas respiró, se acomodó y volvió a intentar. Ese segundo intento fue distinto. Más lento, más consciente. Lucas apoyó mejor el peso, ajustó los brazos, corrigió sin que nadie se lo dijera. No lo hacía perfecto, lo hacía suyo. Héctor notó algo nuevo. Su hijo estaba aprendiendo a conocerse, no a obedecer instrucciones. El miedo de Héctor no desapareció. Cambió de forma. Ya no era pánico a la lesión inmediata, sino temor a una verdad más grande. Que su hijo hubiera sido capaz desde hacía tiempo, y que él, con todo su amor, hubiera sido el mayor obstáculo. Lucas llegó hasta la silla y se apoyó. Permaneció ahí unos segundos, temblando, sonriendo. No miró a Rosa. Miró a su padre, no buscando ayuda, buscando confirmación. Héctor respiró hondo y por primera vez no dijo, «Cuidado». Dijo, «Estoy aquí». Lucas se sentó de nuevo en el suelo, agotado pero feliz. No hubo aplausos, no hubo celebración exagerada. Rosa anotó algo en el cuaderno. Héctor se pasó la mano por el rostro, sintiendo cómo las lágrimas caían sin permiso. No eran de miedo, eran de alivio. En ese instante, Héctor entendió que soltar no significaba abandonar, significaba confiar, que el amor que no se atreve a soltar termina asfixiando, y que permitirle a su hijo intentar sin intervención directa no era una irresponsabilidad, era el primer acto real de fe en la vida que aún podía construir. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Héctor volvió a tomar el cuaderno con una mezcla de temor y necesidad. Ya no lo veía como un simple registro, sino como una prueba viva de todo lo que había ocurrido a sus espaldas. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el sillón, exactamente donde Lucas había estado horas antes. Era imposible no sentir la conexión entre esas páginas y ese espacio. Avanzó hoja por hoja con lentitud. Las anotaciones ya no eran solo sobre movimientos pequeños. Había dibujos más claros, marcas más seguras, frases que hablaban de autonomía. Hoy se levantó solo apoyándose en la pared. Hoy llegó hasta la mesa sin ayuda. Héctor sintió un golpe seco en el pecho. Eso no había ocurrido bajo su supervisión. Había ocurrido porque él no estaba. Cerró el cuaderno por un momento, como si necesitara tomar aire. La idea era insoportable. Su hijo ya había logrado cosas que él creía imposibles. Y no se lo habían dicho porque él mismo había construido un ambiente donde esos avances parecían peligrosos, no valiosos. No era que Rosa ocultara información, era que él no habría sabido qué hacer con ella. Volvió a abrir el cuaderno y encontró una página distinta. No tenía fecha reciente. Estaba marcada con cuidado. Hoy quiso intentarlo sin que su papá esté cerca. Dijo que se pone nervioso cuando lo miran con miedo. Héctor sintió que el mundo se le inclinaba. No había reproche en esa frase, solo una observación honesta y devastadora. Por primera vez, Héctor entendió el alcance real de su sobreprotección. No solo había limitado el cuerpo de su hijo, había condicionado su confianza. Lucas no temía moverse, temía fallar delante de él. Temía confirmar el miedo que siempre veía reflejado en los ojos de su padre. Rosa apareció en la puerta sin hacer ruido. No dijo nada de inmediato. Héctor levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Desde cuándo puede valerse más solo?, preguntó. Desde hace tiempo, respondió ella. Solo que necesitaba un espacio donde el intento no fuera una amenaza. Héctor apretó el cuaderno contra el pecho. No sentía rabia. Sentía duelo. Duelo por los momentos que no había visto, por los avances que no celebró, por las veces que había dicho no, creyendo que decía
Te cuido. El amor mal guiado también deja pérdidas. Entonces, ¿no lo ayudo cuando estoy encima? Preguntó en voz baja. Rosa negó con suavidad. Lo ama, dijo. Pero a veces amar también es correrse un poco para que el otro descubra quién es. Héctor fue hasta la habitación de Lucas. Lo observó dormir, con las piernas en una posición distinta, más suelta, menos rígida. Se sentó a su lado y apoyó la mano sobre la cama, sin tocarlo. Entendió que el verdadero desafío no era físico, era aprender a estar presente sin controlar. En ese silencio nocturno, Héctor aceptó la verdad completa. Su hijo ya no estaba esperando permiso para vivir, estaba esperando confianza. Y si él quería seguir siendo parte de ese crecimiento, tendría que enfrentar el miedo más grande de todos, dejar de ser el guardián del diagnóstico para convertirse, por fin, en el padre que cree incluso cuando no puede garantizar el resultado. La mañana amaneció distinta sin que nadie supiera explicar por qué. No hubo anuncios ni planes especiales. Héctor despertó con una claridad incómoda. Ese día no podía seguir postergando la decisión. Había leído el cuaderno, había visto los intentos, había escuchado a Rosa y, sobre todo, había mirado a su hijo sin el filtro del miedo. Ahora debía actuar en consecuencia. Rosa preparó el espacio con la misma sobriedad de siempre. Nada nuevo, nada espectacular. El suelo limpio, la alfombra firme, la silla a una distancia razonable. No era una puesta en escena para demostrar avances, sino un entorno honesto para permitirlos. Héctor observó cada detalle con atención, notando que por primera vez no buscaba eliminar el riesgo, sino hacerlo habitable. Hoy no voy a decirte cuándo parar, le dijo Rosa a Lucas. Tú lo sabes. El niño asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. Miró a su padre un segundo más de lo habitual. Héctor sostuvo la mirada y respiró hondo. No sonrió para tranquilizar. No frunció el ceño para advertir. Simplemente estuvo. Lucas bajó al suelo sin ayuda. El gesto ya no sorprendía, pero seguía siendo frágil. Apoyó las manos, acomodó el peso y comenzó a avanzar. Cada movimiento era un cálculo interno. No había aplausos ni instrucciones. El silencio se volvió una forma de respeto. Héctor sintió el impulso de hablar, y lo dejó pasar. A mitad del recorrido, Lucas se detuvo. Sus brazos temblaron. El cuerpo pareció dudar. Héctor dio un paso involuntario hacia adelante y se frenó. Rosa no se movió. Lucas respiró, ajustó la postura y continuó. No avanzó rápido. Avanzó consciente, y esa diferencia lo cambió todo. Cuando llegó a la silla, no se apoyó de inmediato. Permaneció erguido unos segundos más, probando su equilibrio. El temblor no desapareció, pero dejó de ser enemigo. Héctor sintió que el corazón le golpeaba el pecho, no por miedo a la caída, sino por la certeza de estar presenciando algo que no necesitaba aprobación. Lucas se sentó finalmente, exhausto. No hubo celebración. Rosa anotó en el cuaderno una línea corta. Héctor se acercó despacio y se agachó a su altura. ¿Cómo te sentiste?, preguntó. Cansado, respondió el niño. Pero bien. No dijo dolor, no dijo miedo, dijo bien. Héctor entendió entonces que la prueba final no había sido poner a su hijo en el suelo. Había sido no intervenir. Había sido confiar sin garantías, permitir el error, aceptar que el amor no siempre puede prometer resultados, solo presencia. Rosa cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Ahora ya lo sabe, dijo. No por lo que dicen los informes, sino por lo que vio. Héctor asintió. Sabía que a partir de ese día no podría volver atrás. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había elegido un camino distinto. En ese espacio simple, sin testigos ni promesas, Héctor comprendió que el verdadero acto de valentía no había sido permitir el movimiento, sino aceptar la incertidumbre. Porque amar de verdad al final no es asegurar el futuro. Es atreverse a caminar junto al otro incluso cuando el suelo tiembla. Los cambios no se anunciaron, pero comenzaron a notarse en cada rincón de la casa. No eran espectaculares ni inmediatos, pero eran constantes. Lucas empezó a pedir bajar al suelo por iniciativa propia. No todos los días. No a toda hora.
solo cuando sentía que podía intentarlo. Y Héctor, aunque el miedo seguía ahí, aprendía a no responder desde él. Rosa ajustó la rutina sin imponerla. Dejaba espacios más largos entre una intervención y otra. Permitía que Lucas se frustrara un poco más antes de ofrecer ayuda, no como abandono, sino como respeto por el proceso. Héctor observaba, y por primera vez, no sentía urgencia por corregir. Lucas comenzó a sorprender incluso a sí mismo. Se desplazaba distancias cortas sin pedir apoyo. Aprendía a caer mejor, a levantarse con más estrategia, a reconocer cuándo parar. No avanzaba todos los días. Algunos retrocedía, pero ya no confundía el retroceso con fracaso, y eso era nuevo. Héctor notó algo que ningún médico le había advertido. Su hijo ya no estaba solo entrenando el cuerpo, estaba entrenando la confianza. Cada intento exitoso fortalecía algo invisible, pero esencial. Ya no preguntaba, ¿puedo? Decía, voy a intentar. Las visitas comenzaron a notar el cambio. Un familiar comentó que Lucas se veía distinto. Un terapeuta frunció el ceño al verlo moverse con mayor soltura. Nadie hablaba de milagros, pero nadie podía negar que algo estaba ocurriendo fuera de los márgenes previstos. Héctor empezó a cambiar también. Dejó de anticiparse a cada posible peligro. Aprendió a sentarse y observar, a respirar antes de intervenir. Descubrió que su presencia era más valiosa cuando no estaba cargada de pánico. Y esa calma nueva se filtraba en todo. Una tarde, Lucas cayó más fuerte de lo habitual. El golpe sonó seco. Héctor sintió el impulso de correr, pero esperó un segundo. Lucas hizo una mueca, respiró, se acomodó y se levantó con ayuda mínima. No hubo drama, no hubo trauma, solo aprendizaje. Esa noche, Héctor volvió a pensar en los informes médicos, no para rechazarlos, sino para ubicarlos en su lugar. Ya no eran sentencias absolutas, eran mapas incompletos, útiles, sí, pero incapaces de anticipar lo que ocurre cuando alguien deja de vivir con miedo. Rosa observaba todo con discreción, no buscaba reconocimiento. Sabía que el verdadero cambio no dependía de ella, sino de la relación entre padre e hijo. Su rol había sido abrir una puerta. Ahora eran ellos quienes decidían cruzarla cada día. Héctor comprendió entonces que el cambio más profundo no estaba en el cuerpo de Lucas, sino en la casa entera. El miedo ya no dictaba las reglas. La sobreprotección había cedido espacio a la confianza. Y aunque el futuro seguía siendo incierto por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre ya no parecía una amenaza, sino una posibilidad abierta. La nueva evaluación no estaba prevista tan pronto, pero llegó igual. Un ajuste en la agenda, una recomendación por precaución, una llamada que Héctor recibió con el pulso acelerado. Colgó sabiendo que ese encuentro no sería como los anteriores. Ya no podía escuchar desde el mismo lugar. Algo dentro de él había cambiado, y temía que el sistema no estuviera preparado para eso. El consultorio volvió a mostrarse impecable, con su lenguaje técnico y sus tiempos medidos. El especialista revisó estudios, comparó imágenes, habló de estabilidad y límites funcionales. Héctor escuchó con atención, pero no con sumisión. Cada frase le recordaba el suelo de su casa, el cuaderno, la respiración concentrada de su hijo al intentar ponerse de pie. No recomendamos aumentar estímulos, dijo el médico. Podría generar frustración o lesiones innecesarias. La palabra innecesarias quedó suspendida. Héctor pensó en las veces que había evitado frustraciones a costa de cualquier intento. Pensó en Lucas diciendo, estoy cansado pero bien, y sintió que esa recomendación, aunque prudente, estaba incompleta. ¿Cómo miden ustedes la frustración?, preguntó Héctor con calma. ¿Y la confianza? ¿Y la voluntad? El médico frunció el ceño, sorprendido. Respondió con protocolos, con escalas, con experiencia clínica. Todo era válido. Todo era insuficiente para explicar lo que Héctor había visto con sus propios ojos. Rosa no estaba presente, pero su cuaderno sí. Héctor lo sacó de la mochila y lo abrió sobre la mesa. No como desafío, sino como evidencia cotidiana. Páginas con fechas, intentos, retrocesos y avances. No hablaban de milagros.
Hablaban de constancia. No estamos negando el diagnóstico, dijo Héctor. Estamos trabajando dentro de él, sin convertirlo en una condena. El médico revisó las páginas con atención. No sonrió. No se mostró conmovido. Pero tampoco desestimó lo que veía. Había datos que no encajaban del todo con la idea de inmovilidad pasiva. Esto requiere cautela, concedió finalmente. Y seguimiento. Héctor asintió. No buscaba permiso para correr riesgos irresponsables. Buscaba reconocimiento de una verdad simple. Su hijo no era un caso estático. Era un proceso vivo. Al salir del consultorio, Héctor sintió el peso de la responsabilidad. Defender lo que había aprendido no significaba ir contra la ciencia, sino ampliarla con experiencia real. Sabía que habría dudas, miradas críticas, advertencias, pero también sabía que retroceder ahora sería traicionar lo que Lucas había ganado. Esa tarde, al llegar a casa, Lucas le mostró un avance pequeño. Había logrado ponerse de pie apoyándose menos tiempo en la silla. No lo hizo para demostrar nada. Lo hizo porque quería. Héctor lo miró con orgullo silencioso y se dio cuenta de que esa era la medida más honesta del progreso. Héctor entendió entonces que defender a su hijo ya no era esconderlo del mundo, sino explicar al mundo quién estaba emergiendo. Que la duda siempre volvería, pero él ya no volvería a responder desde el miedo, porque había aprendido algo irreversible. Cuando el amor se atreve, la cautela no desaparece. Se vuelve consciente y valiente. El evento no estaba pensado para probar nada. Era una reunión familiar sencilla, una de esas ocasiones que Héctor solía evitar desde el accidente por miedo a las miradas, a las preguntas, a las comparaciones. Aún así, aceptó. No porque quisiera exhibir avances, sino porque comprendió que esconder a Lucas era una extensión del mismo miedo que ya no quería gobernar. La casa se llenó de voces conocidas. Tíos, primos, amigos cercanos. Algunos saludaban con naturalidad, otros se acercaban con cautela, como si el cuerpo del niño dictara el tono del encuentro. Héctor observaba atento, no para controlar a Lucas, sino para leer el ambiente y sostenerlo si hacía falta. Lucas se mantuvo cerca al principio, sentado, observando. Rosa no estaba ese día, no porque no fuera importante, sino porque este paso debía darlo el padre. Héctor se sentó a una distancia justa, sin invadir, sin desaparecer. La silla baja estaba ahí, discreta, como una posibilidad abierta. ¿Quieres intentar?, preguntó Héctor en voz baja. Lucas asintió. No miró a los demás. Miró el espacio frente a él. Bajó al suelo con cuidado y comenzó a moverse. El murmullo se apagó. No hubo aplausos. Hubo expectación tensa. Esa mezcla de sorpresa y temor que delata prejuicios no dichos. Un familiar dio un paso adelante. Instintivo. ¿No es peligroso?, susurró. Héctor levantó la mano, sin brusquedad. Está bien, dijo. Lo estamos acompañando. No explicó de más. No justificó. Sostuvo la escena con calma. Lucas avanzó despacio, se apoyó en la silla y permaneció de pie unos segundos. Tembló. Sonrió. Se sentó. Repitió. No buscaba aprobación. Buscaba aprobarse. Algunos rostros se suavizaron. Otros se tensaron. El cambio no era solo físico. Desafiaba la idea que muchos tenían de lo seguro. Los médicos dijeron que... Empezó alguien. Los médicos ayudan, respondió Héctor. Y nosotros también. No fue una réplica defensiva. Fue una ampliación del marco. La ciencia no quedaba afuera. Dejaba de ser una barrera. El ambiente cambió. Las preguntas se volvieron menos acusatorias y más curiosas. Lucas, cansado, pidió sentarse. Héctor se acercó y se sentó a su lado. No para retirarlo del mundo, sino para compartir el descanso. El mensaje fue claro sin necesidad de discursos. Más tarde, alguien se acercó a Héctor y dijo algo que lo atravesó. No sabía que podía hacer eso. Héctor respondió con honestidad tranquila. Yo tampoco, hasta que dejé de impedirlo. No había orgullo en sus palabras. Había aprendizaje. Ese día, Héctor entendió que sostener una decisión no siempre es convencer a otros. A veces es permanecer sereno cuando el mundo duda.
Mostrar con hechos, no con promesas. Y aceptar que el cambio verdadero incomoda antes de inspirar. Porque cuando el amor se vuelve visible, ya no puede esconderse, y tampoco debería hacerlo. Después de la reunión, la casa quedó en un silencio distinto. No era el silencio tenso de antes, cargado de vigilancia y temor. Era un silencio cansado, honesto, como el que queda después de un día vivido de verdad. Héctor se sentó en la sala, sin encender luces innecesarias, repasando cada escena con una claridad que le resultaba nueva. Lucas dormía profundamente, el cuerpo agotado, pero relajado. Héctor se acercó a su habitación y lo observó largo rato, notando detalles que antes se le escapaban. La postura más suelta, la respiración regular, la ausencia de rigidez defensiva. No eran milagros, eran señales de alguien que ya no vivía en alerta constante. Héctor entendió entonces que su transformación no había sido repentina. Había ocurrido en capas. Primero, el miedo expuesto. Luego, la duda. Después, la observación. Finalmente, la decisión de no intervenir por reflejo. Ser padre ya no significaba anticipar cada peligro, sino aprender a discernir cuándo el peligro real era no dejar vivir. Recordó las veces que había confundido amor con control, las órdenes disfrazadas de cuidado, los no preventivos que nunca daban oportunidad al intento. No se castigó por ello. Comprendió que había hecho lo que supo con las herramientas que tenía, pero también aceptó que ahora tenía otras, y debía usarlas. Rosa llegó al día siguiente como siempre, sin comentarios sobre la reunión. Observó a Lucas, tomó el cuaderno y anotó algo breve. Héctor la miró y, por primera vez, no sintió incomodidad ni amenaza. Sintió gratitud profunda, no por haber desafiado sus reglas, sino por haber sostenido a su hijo cuando él no supo cómo hacerlo. Gracias, dijo Héctor sin rodeos. Rosa asintió, sin solemnidad. Gracias a usted por escuchar, respondió. No todos pueden. La frase quedó suspendida, simple y verdadera. Escuchar había sido el acto más difícil de todos. Héctor comenzó a cambiar pequeñas cosas. Ajustó horarios para estar más presente. Dejó de hablar de Lucas como un caso a cuidar y empezó a hablar de él como un niño en crecimiento. Permitió frustraciones controladas, errores pequeños, silencios incómodos. Cada uno era una lección compartida. Lucas también cambió, no solo en lo físico. Se volvió más expresivo, más insistente, más seguro al pedir ayuda cuando la necesitaba. Ya no buscaba aprobación constante, buscaba acompañamiento. Esa diferencia transformó la dinámica entre ambos. Una tarde, Lucas cayó y se quedó sentado unos segundos más de lo habitual. Héctor esperó. Lucas levantó la mirada y dijo, «Dame un segundo». Y Héctor entendió que ese segundo era la prueba más clara de todo lo aprendido. Su hijo sabía escucharse a sí mismo. En ese momento, Héctor redefinió para siempre su rol. No sería el guardián del miedo. Sería el compañero del proceso. No prometería que nada saldría mal. Prometería estar. Y en esa decisión silenciosa, madura y definitiva, comprendió que el amor que libera es siempre más fuerte que el amor que protege encerrando. El verdadero final no llegó con aplausos ni con una frase heroica. Llegó una mañana cualquiera, cuando Héctor despertó y no sintió el impulso automático de levantarse de un salto. Permaneció unos segundos más en la cama escuchando la casa. Había ruidos pequeños, pasos arrastrados, un objeto cayendo, una risa breve seguida de silencio. Antes, esos sonidos habrían activado el miedo, la urgencia, la necesidad de intervenir. Esa mañana, en cambio, despertaron algo distinto, una calma nueva, frágil, pero real. Por primera vez desde el accidente, Héctor no sintió que el día fuera una amenaza que debía controlar. Cuando entró a la sala, vio a Lucas en el suelo. No había drama ni tensión en la escena. El niño estaba concentrado, con las manos apoyadas y el cuerpo inclinado hacia adelante, intentando moverse con esa mezcla de esfuerzo y paciencia que había aprendido a desarrollar. Héctor se quedó quieto, observando. El viejo reflejo de decir «cuidado» apareció por un segundo, y se fue.
En su lugar quedó una certeza silenciosa. Su hijo ya no necesitaba ser rescatado de cada intento. Necesitaba ser visto sin miedo. Rosa estaba allí, como siempre, sin protagonismo. El cuaderno permanecía cerrado sobre la mesa. Ya no hacía falta abrirlo a cada rato, porque los avances habían dejado de ser secretos. Lucas avanzó unos pasos, se detuvo, respiró, corrigió la postura. No fue perfecto. Tampoco fue milagroso. Fue auténtico. Héctor entendió entonces que el progreso más grande no estaba en la distancia recorrida, sino en la forma en que su hijo habitaba su propio cuerpo, sin pedir permiso para intentarlo. Héctor se sentó en el suelo a cierta distancia, al mismo nivel. Recordó cuántas veces había mirado a su hijo desde arriba, desde la autoridad, desde el miedo disfrazado de cuidado. Ahora lo miraba desde otro lugar, el del acompañamiento. No estaba ahí para corregir ni para anticiparse, sino para compartir el espacio. Y esa simple decisión, tan pequeña por fuera, era la prueba más clara de todo lo que había cambiado dentro de él. Lucas llegó hasta donde estaba su padre y se apoyó en su brazo. No lo hizo para levantarse, sino para descansar. Héctor sintió el peso de su hijo, real, tibio, confiado. No apretó de más. No sostuvo de menos. Simplemente estuvo. En ese gesto sencillo comprendió algo que lo atravesó. Durante mucho tiempo había creído que proteger era impedir. Ahora entendía que proteger también era permitir que el otro se canse, se equivoque y vuelva a intentar. Más tarde, mientras Lucas dormía, Héctor habló con Rosa en la cocina. No hubo discursos ni agradecimientos exagerados, solo palabras honestas. Creí que amar era evitarle cualquier dolor, dijo. Rosa lo escuchó con atención, sin interrumpir. Amar también es aceptar que el otro tiene derecho a descubrir sus propios límites, respondió, incluso cuando duele verlo luchar. Héctor entendió que esa había sido la lección más difícil de todas, confiar cuando no hay garantías. Esa tarde, Héctor se permitió recordar sin castigarse. Pensó en todas las veces que había dicho no por miedo, en los intentos cancelados antes de empezar, en los momentos que nunca ocurrieron. Sintió tristeza, sí, pero también compasión por sí mismo. Comprendió que el miedo no lo había convertido en un mal padre, solo en un padre herido. Y ahora, por primera vez, estaba sanando junto a su hijo, no delante de él, ni detrás de él, sino a su lado. El día avanzó sin nada extraordinario. Lucas se cansó, se frustró un poco, volvió a intentar. Rosa siguió con su rutina. Héctor trabajó desde casa, interrumpiendo solo cuando era necesario. La vida ya no giraba en torno a evitar catástrofes imaginadas, sino a sostener procesos reales. Y en esa normalidad recién recuperada, Héctor descubrió algo profundamente liberador. No necesitaba saber cómo terminaría la historia para seguir adelante, porque esta historia nunca fue sobre un niño parcialmente paralizado que aprendió a moverse. Fue sobre un padre que aprendió a soltar el miedo, sobre entender que la sobreprotección, cuando nace del terror a perder, puede convertirse en una prisión silenciosa, y sobre aceptar que el amor verdadero no promete finales seguros, pero sí se queda presente mientras el otro intenta levantarse una y otra vez. Si esta historia te tocó el corazón, tal vez no sea por Lucas,